Hay distintas formas de hacer política y esto va a depender un poco o va a variar de los ideales o de la visión de quien la lleva a cabo, de quien lleva a cabo esta política. Yo te quiero mencionar algunos tipos de hacer política, algunos modelos de hacer política. Socialismo, fascismo, dictadura, monarquía, república, oligarquía, teocracia, liberalismo, anarquía. Estos son algunos de los modelos de hacer política que a lo largo del tiempo pues se han ido desarrollando o se han ido creando, ¿vale? No nos vamos a meter en cada uno de ellos, no vamos a explicar cada uno de ellos, pero sí quisiera acotar que normalmente en la mayoría de países democráticos pues hay como dos tendencias políticas, lo que llamamos derecha e izquierda. ¿Cuáles son algunos ideales de la izquierda? Pues la repartición de los bienes equitativamente, la abolición de las clases sociales, ¿no? La política de izquierda se enmarca en que suele buscar pues que no haya esa distinción abismal entre clases sociales, los derechos del trabajador, ¿no? Los partidos que crean una política de izquierdas suelen ser partidos políticos que apuestan pues por los derechos del trabajador, la repartición equitativa de los bienes, o al menos esa es la teoría, ¿vale? Y un extremo de política de izquierda pues sería el comunismo. Luego, una política de derecha, pues los ideales que normalmente se tienen son distinción entre clases sociales, prioridad a empresarios, personas que están quizá en un poder adquisitivo mayor o que pueden producir ingresos. En ocasiones, y a lo largo de la historia y en algunos países también, una prioridad para la iglesia, es como decir, una fusión entre gobierno e iglesia, ¿vale? También se habla de una prioridad para la aristocracia. Aristocracia habla de como de una nobleza, de unos títulos nobiliarios. Normalmente esto viene desde las monarquías antiguas y todo eso, ¿no? Eso suele ser personas que tienen algunos privilegios o que se priorizan en una política de derechas. También en una política de derechas, las empresas, las grandes empresas, compiten libremente poniendo como que tienen más libertad para poner sus condiciones, ¿vale? Esto es como un poco la contraparte entre la política de izquierda, que lo que hace es defender al máximo los derechos del trabajador. Y en este caso la política de derecha es más enfocado en el empresario. Ahora, un extremo de política de derecha, pues puede ser lo que estamos escuchando, ¿verdad? Muchas veces ahí en los medios de comunicación, la oligarquía, ¿no? Escuchamos los oligarcas, ¿vale? ¿Qué significa oligarquía? Es un sistema de gobierno donde solo unos cuantos que tienen poder, mayormente poder adquisitivo, son los que gobiernan, ¿no? El poder está solamente en un grupo reducido. Ok, yo quiero leerles, antes de pasar a algunas preguntas, quiero leer Proverbios capítulo 29, versículo 2. Proverbios 29, versículo 2, que es un versículo pues, muy conocido, ¿no? Dice aquí, Proverbios 29, 2, dice: cuando los justos dominan, dice en Reina Valera, en otras versiones dice, cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. Mas cuando domina o cuando gobierna el impío, el pueblo gime o el pueblo sufre. Cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra de que gobierne una persona justa. Pero cuando gobierna un impío, ¿no? Pues uno que no es tan justo, pues el pueblo sufre, ¿vale? Yo creo que esto pues tiene mucho sentido, ¿verdad? Lo dice la Biblia, pero creo que es de sentido común. Y también quiero leerles Romanos capítulo 13, también bastante conocido. Romanos 13 es uno de los pasajes donde nos habla de sujeción a las autoridades. Pero como aquí habla de gobernantes, ¿no? Y la política tiene que ver con gobernar, tiene que ver con
con la promulgación de leyes y de cosas que sirven para gobernar, pues quiero leerlo para que veamos un poco lo que la Biblia dice, ¿no?, acerca de gobierno. Romanos 13 dice, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 7, y luego vamos a hacer preguntas, que espero que participen respondiendo. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, ¿vale? Una cosa interesante aquí es que está diciendo, se está refiriendo a autoridades terrenales, autoridades de gobierno, no está hablando de autoridades de iglesia, no está hablando específicamente de esto, aunque sabemos que por supuesto debemos respetar los creyentes, las autoridades que Dios ha puesto en la iglesia, pero está hablando de una autoridad terrenal y está diciendo que la autoridad viene de Dios y que por Dios han sido establecidas. De modo, versículo 2, que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. No están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, ¿no? Es decir, está claro, si nosotros hacemos las cosas con rectitud, no tenemos que tener miedo de la autoridad. Aquí quizá nos puede venir a la mente, bueno, y estas autoridades corruptas y demás, pues sí, pues siempre creo que ha existido este tipo de autoridad corrupta, y entonces hay que obedecer a las autoridades que son corruptas. Mira, debemos sujetarnos a la autoridad siempre y cuando lo que nos están pidiendo, que de eso ya hablamos, ¿verdad?, en otro conversatorio, lo que nos piden o lo que están imponiendo no sea contrario a la palabra de Dios, ¿verdad? Contrario a los mandatos de Dios. Caso contrario, es necesario sujetarnos a la autoridad, ¿vale? Versículo 4 dice, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Date cuenta que aquí está hablando Pablo y se supone que este debería ser el modelo de autoridades terrenales, ¿no? Servidores de Dios para hacer el bien, autoridades que Dios les está dando el privilegio de estar ahí para ejercer, pues, autoridad o gobernar al pueblo. Dice versículo 5, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por eso pagáis también los tributos o los impuestos, ¿vale? Porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo, o sea, porque ellos necesitan su salario, es lo que está diciendo aquí. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, y al que impuesto, impuesto, y al que respeto, respeto, y al que honra, honra, ¿vale? ¿Por qué leo estos versículos? Porque un poco la imagen que Pablo está dando de lo que son autoridades terrenales, aunque a veces tenemos una mala imagen, o lo que debería de ser, pues, son personas puestas por Dios, servidores de Dios para hacer el bien, no para hacer el mal, para encargarse de que las cosas se hacen bien, y lo repite como en 2 ocasiones, ¿no? Y lo que está diciendo es que hay que estar sujetos, ¿vale? En base a esto, ¿no? En base a lo que ya hemos leído, y también Proverbios que dice, cuando el justo gobierna. Entonces existe, pues, la opción de que el justo, la persona justa, gobierne. Según estos versículos, es lícito que un creyente gobierne. A ver, alguien que pueda responder a esto. ¿Es lícito que un creyente gobierne? ¿Quién quiere responder a esta pregunta? Ahí en Facebook Live pueden ir escribiendo sus comentarios, ¿vale? ¿Creemos que es lícito que un creyente esté gobernando o eso no es para creyentes? A ver, ¿quién quiere responder? Tania, ¿tú qué opinas? ¿Está bien? ¿Eso es un trabajo que debería o podría hacer un creyente? Buenas noches con todos. Yo creo que sí. Eh, yo he visto el presidente de Honduras, creo que es, Uh -huh.
Y no es, él dice que no es así cristiano, él dice que cree en Dios y eso. Ujú. No sé, él es creyente y yo creo que si ellos podrían gobernar, yo creo que hicieran mejor las cosas, como Dios manda. Ujú. Ok, Tania, gracias. Aquí Gabriel dice que sí, Sandrita dice yo opino que sí. Mi hermano Carlos, ¿qué opina usted? Desde Colombia, ¿qué opina usted? ¿El lícito es un lugar propio para un creyente? Hermano, se me va. Es discontinuo el audio. Bendiciones para todos. ¿Me repite la pregunta, por favor? ¿Usted cree, mi hermano, bendiciones, cree que es lícito para un creyente ocupar una posición de gobierno terrenal? A ver, mi hermano, si yo opino que sí sería así, pero si estuviera rodeado también de, si supongamos, si fuera un alcalde de un consejo cristiano, si fuera un Mm, gobernador con unos buenos diputados, si fuera un presidente con todo, con todo un congreso a su favor, porque tendría que batallar contra el diablo y contra los no creyentes, porque opinarían todo y listo, mi hermano. Gracias, mi hermano. Muy interesante, muy importante lo que acaba de decir mi hermano Carlitos. Se nos acaba de ir el Zoom, pero seguimos. Ok, muy importante lo que acaba de decir Carlos desde Anserma Caldas, Colombia. Él decía, yo opino que sí, opino que un podría ocupar esa posición de gobierno, de autoridad, pero siempre y cuando esté rodeado de un buen consejo de otros creyentes, ¿vale? Como un equipo de apoyo, ya sean un senado, ya sean diputados, ya sea, pues, no sé, esté compuesto por otros creyentes. Lo que Carlos estaba diciendo es como que la importancia de no hacerlo solo. Porque claro, aquí viene, y justo por esto, viene la segunda pregunta. Ok, Angie dice que sí, que es lícito. Muy bien, Angie, muchas gracias. Aquí otros hermanos, Moni decía que sí, que también. Pero la cuestión es esta. Comúnmente, lo que estamos escuchando y lo que vemos hoy en día, la política está asociada a corrupción, ¿no? Yo creo que esto es algo que vemos todos los días en los medios de comunicación y yo creo que la experiencia que por años, por décadas, pues los pueblos han tenido, la mayoría de las veces han sido malas experiencias con las personas que han ocupado cargos políticos, ¿vale? Y normalmente se asocia a la corrupción. Ahora, la pregunta es si es... Aquí Alex dice que sí podría hacerlo con la sabiduría de Dios, como lo hizo el rey David, Salomón y otros personajes bíblicos. Ok, muchísimas gracias, Alex. Mira, entonces, ¿qué ocurre? La política está asociada a corrupción, eso es lo que vemos hoy día. ¿Es un lugar apropiado para un cristiano? ¿Podemos hacer algo ante la corrupción? Aquí Carlos decía tener un equipo, pero planteando esta situación de que a veces una persona cristiana ocupa un cargo de autoridad, pero resulta que luego hay un equipo de trabajo que no piensan igual. ¿Creemos que se podría luchar contra la corrupción de esta manera? Si hemos visto situaciones como esta, ¿qué opinan? ¿Se podría de esta manera poder hacer algo en contra de la corrupción? A ver, Vivi, por ejemplo. Gabriel también. A ver, Vivi, ya que te he dicho, y después va Gabriel. Buenas noches con todos. ¿Me puedes repetir la pregunta, David? Sí, Estoy pensando. sí. Mira, lo que estamos diciendo es que a veces un creyente puede llegar a un cargo político de autoridad,
pero no, en la mayoría de los casos no tiene un equipo de creyentes a su alrededor. ¿Tú crees que puede luchar contra la corrupción o se hace algo muy difícil? Ya. Bueno, la verdad que yo pienso que sería muy difícil como intentar desde el poder, digamos que él está, desde un poder de autoridad, intentar luchar contra la corrupción y mucho más si está solo. Yo creo que, claro, es permitido o es lícito que las personas cristianas puedan estar dentro de la política, pero no con esa idea de que desde el poder cambiar lo que está mal, la corrupción, por ejemplo, porque lo veo difícil, la verdad, pero sí puede ser influencia a las personas que le rodean. Eso sería otra cosa, pero um, llega, como lo dices, con la corrupción, entonces eso es como que encadena, entonces quizás no es el mejor lugar como para él o como para un cristiano, porque hasta quizás oprimido, yo qué sé. Entonces yo lo veo muy difícil, pero no sé de qué manera podría ser que luche con aquella corrupción, solo podría ser influencia a quienes le rodean. Esa es mi opinión. Ok, Viviana dice bueno, que aunque sería un lugar que podría ocupar un cristiano, pero como decía Carlos de Colombia anteriormente, pues si no tiene un equipo de cristianos y en vista de la corrupción que hay, ¿no?, en la política actual, sería como un punto muy difícil. Gabriel, que habías levantado la mano, quiero leer un comentario antes de darle paso a Gabriel. Dice, por naturaleza, Alex dice, por naturaleza somos políticos, la política es administrar bienes en mi opinión. Así es, esas son las falencias que existirían al administrar un cristiano, el no tener un equipo de apoyo. Gabriel, ¿es posible o no? Bueno, pues muy buenas noches. Bueno, pues de que es posible, sí es posible, pero es algo muy complicado porque tiene que saber de que se van a levantar muchas personas en su contra. Y más que si es cristiano, pues se supone que es un buen cristiano porque se va también en la seducción de coger un trozo del pan. Mm, Entonces, es algo que es pesado, pero si tiene unas buenas bases y buenos argumentos, claro que sí, porque pues si está en ese cargo, también tiene la capacidad de debatir y obviamente no va a ser terminar toda la política de la noche a la mañana, todo es un proceso, pero lo que decía anteriormente Viviana es que sí se puede pues influenciar para más buenos cristianos llegaran a la política, serían más, ¿no? Entonces cuando un grupo es fuerte, cuando todos vamos con la misma representación, con el mismo ideal, sí se puede hacer un cambio. mm, Digamos, el cambio no se puede hacer una persona únicamente, pero de que una persona pueda hacer algo, claro que se puede hacer algo, no estoy desmeritando el hecho de que uno quiera hacer un proyecto, no. A lo que me refiero es que si somos más, el cambio va a ser más genuino, pero todos tendríamos que tener el mismo ideal, no tendríamos que, digamos, cada quien por su cuenta, no, sino todos con la misma mentalidad y influenciar, porque como una moda, entre más personas utilicen una camisa, va a seducir para que yo la utilice, para que alguien más la utilice, ¿cierto? Si contagiamos a la gente a hacer el bien, pues obviamente eso se va a pegar, pero si hacemos lo malo, pues también se va a pegar. Yo pienso que es como todo. Si se mm. influencia, digamos, un influencer te dice que esta marca es bacana, tú la vas a querer utilizar porque te influencia. Pero si te influencian más, pero también tiene que ser consciente de que uno es un ser humano con limitaciones y pues que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero si somos más, hacemos más diferencia. Pero si uno solo quiere trabajar contra eso, también va a marcar algo de diferencia. Mm. Es lo que opino yo. Ok, gracias Gabriel. Diana. Lo mío no es un comentario, sino es una pregunta. En base a lo que han dicho, a mí me ha nacido una pregunta. Entonces, ¿solamente si somos mayoría podemos influenciar? ¿O si somos minoría hay algo que podemos hacer en la política? Mm. ¿No? Me nace esta pregunta, ¿no? Con lo que están diciendo. Ok, en base a lo que pregunta Diana, yo creo que algo muy importante, está claro que no es que va a haber una mayoría de cristianos políticos, pero lo que sí es verdad
es que debería haber más cristianos involucrados en política, ¿verdad? ¿Para qué? Para que hubiera una mayor influencia precisamente en este área, en el área de la política. Yo no sé qué opinan ustedes, si alguien puede opinar acerca de esto, es algo que se me ocurre, y no sé si conocen de si hay escuelas de política cristianas, que esto quizá tendría que ser pues algo a donde deberíamos de apuntar. Yo conozco de algunos ministerios, ¿no?, que apuntan a como a ocupar influencia en las diferentes esferas de la sociedad. Y considero que esto es algo también pues muy importante, ¿vale? A poder influenciar en las diferentes esferas de la sociedad. Y eso incluye todas las esferas, ¿verdad? Hasta las esferas de autoridad, donde realmente pues se puede hacer una influencia para proponer o para incluso aprobar leyes que vayan de acuerdo a la palabra de Dios. Ok, justo algo relacionado a lo que estamos hablando, quiero también comentar. Actualmente vemos personas cristianas, pues no la conocemos en persona, ¿verdad? Pero aparentemente se declaran cristianos en cargos de autoridad, ¿no? Y en cargos de bastante autoridad. Pero vemos que estos gobernantes a veces deben tomar decisiones en estas naciones, porque te hablo incluso de presidentes, que no son bien vistas, ¿vale? Y te pongo ejemplos. Donald Trump, Estados Unidos, Jair Bolsonaro en Brasil, creo, me corrigen los colombianos si estoy mal, pero creo que Iván Duque se entiende que es cristiano o que es creyente. Bukele, creo que es en El Salvador, y incluso aquí en Ecuador, pues de la familia Bucarán, muy conocida, antiguo presidente, y los hijos de este señor, de Abdalá Bucarán, se ha dicho a veces públicamente que ellos son cristianos, ¿no? Pero pues a veces se toman decisiones, o estas personas hacen cosas o toman decisiones en sus gobiernos que no son bien vistas a los ojos de la mayoría, pudiéramos decir. Y la pregunta sería, ¿da esto una mala imagen de Dios y de los cristianos? ¿Qué dicen acerca de esto? Normita. Creo que, bueno, no sé, bueno, si algún cristiano está en la política o cualquier ámbito, ¿no?, de empresario o, bueno, en este caso, un político, si toma decisiones contrario a los principios, incluso que profesa como cristiano, o hace cosas, sí deja marcando, va dejando una huella de desprestigiando en sí el cristianismo y desprestigiando en sí a Dios, ¿no?, a Jesús. Entonces, a partir de ahí ya se crea como muchos conceptos errados en contra de los cristianos, o además generalizan todo y que todos son o somos así, ¿no?, como hipócritas, o solamente somos religiosos y que no vivimos la palabra, ¿no?, lo que nosotros profesamos. Entonces sí, las malas acciones pues de los cristianos dentro de la política pues sí afecta bastante, incluso cómo ven la sociedad a Dios. ¿Y tú crees, Normita, ahora que estás hablando tú crees que entonces las personas actualmente que llegan a cargos de autoridad, ¿no?, en política, que supuestamente son cristianos, solamente pueden beneficiar en parte, pero hay otras decisiones que, como ya habíamos dicho, porque venimos hablando de esto, ¿no?, como tienen influencia de otras personas en el gobierno, hay decisiones que no pueden tomar en totalidad. ¿Tú crees que solo una persona cristiana que llega al poder solo podría actuar en parte, porque hay otra parte que sería como corrupción o contraria a Dios, que no estaría a su alcance tomar esas decisiones? Yo creo que los cristianos que se meten dentro de la política, o sea, creo que lo hacen en principio como genuinamente, ¿no? Pero quizás en el camino, cuando entran en el sistema de gobierno, como está tan arraigado la corrupción,
entonces de alguna manera sutil van cayendo dentro de eso. Entonces, incluso si no están bien afirmados sus principios, su relación con Dios, y como que el propósito de estar ahí en ese cargo de autoridad es porque Dios les puso ahí, y como que a toda costa se van a mantener firmes con sus convicciones, incluso aunque eso signifique que le vayan a quitar del poder o de ese cargo. Yo creo que no, o sea, si van así, pues dejarían como dejarían como otra huella, ¿no? Realmente de que sí son cristianos, que aman a Jesús, habría otra perspectiva, ¿no? Pero de ahí la mayoría, bueno, no sé, no los conozco, pero he escuchado casos que, bueno, que muchos que siendo cristianos entran a la política, luego caen en ese sistema de corrupción, o ahora en estos últimos tiempos que hemos escuchado muchas noticias, ¿no? Acerca de que hay tanta corrupción. Entonces no sé, como que si alguien quiere meterse en la política, pues que no está mal, tendría que hacerlo pensando dos veces, ¿no? Ya como con incluso con un claro propósito de por qué quiere estar ahí, y como con un respaldo de Dios también, ¿no? Ahí, para poder mantenerse ahí firme, ¿no? Con las convicciones y principios de Dios. Ok, entonces una pregunta en base a lo que ha dicho Normita. ¿Cuál debería ser el objetivo de un cristiano que se mete en política? Moni, ¿cuál debería ser el objetivo, ¿no? de un cristiano que decide meterse en política? Bueno, muy buenas noches con todos. Según mi opinión, bueno, si una persona cristiana quisiera estar dentro de la política, sería con el afán o con el objetivo de poder ayudar a todo el pueblo, sería de una forma pero verdadera, qué sé yo, no prometiendo cosas que no va a dar al pueblo, sino cosas verdaderas, cosas reales que le van a ayudar a... Bueno, eso pienso. Pero, ¿y tú crees, Moni, o sea, esta idea, date cuenta que lo que hemos dicho al principio, la política tiene que ver con promover o con aprobar leyes que tienen que ver con, ¿vale? La aprobación de leyes que tienen que ver con gobernar, pero a veces justo lo que la gente espera cuando alguien sube al poder o entra en política es como todo el mundo quiere que se le ayude. ¿Y tú crees que eso es posible? ¿Eso se cumple? ¿O eso puede hacerlo realmente una persona que está en política? ¿Puede ayudar o beneficiar a todo el mundo? ¿O a veces esto no es posible? Yo creo que sí podría ayudar. Por eso digo, al momento de que se está realizando la campaña, de poder, o sea, si van a dar algo, que sea algo verdadero, que lo van a dar más adelante, y no sea solamente por realizar campaña y para poder ganar votos, sino que lo cumple, lo que promete al pueblo, y sí podría ayudar al pueblo, o sea, pero tiene que prometerlo, pero también hacerlo, o sea, y no solamente para ganar votos, pero es... Ok. Voy a leer unos comentarios y luego le voy a dar paso a Gabriel. Alex dice, así es, dice, son las falencias que existirían al administrar un cristiano. Sí podemos influenciar, no en manera total, pero sí. Si estos políticos cristianos dan una mala imagen, sobre todo el que se hace llamar cristiano, aunque al cristiano se le considera por los hechos, acciones, no por lo que habla, sino por lo que profesa, ¿vale? Dice Alex, que bueno, que al cristiano se le conoce por sus hechos, no solamente por lo que dice. Gabriel, ¿tú qué opinas de esto? ¿Realmente medimos la capacidad de un creyente político en si puede ayudar a todos, o a veces le va a resultar imposible porque hay otras cosas involucradas? Bueno, pues en realidad
tenemos que ser sinceros y ser realistas. Obviamente no se va a poder ayudar a todo el mundo. Suena pues horrible porque uno quiere que nadie se hunda en el barco cuando se está hundiendo, pero la realidad no es esa, la realidad es que sí se puede ayudar a la mayoría, pero no a todo el mundo se puede ayudar. Y no es porque uno no quiera, sino pues porque no se puede alcanzar. Porque he visto que en la política siempre hay como un contrapunteo, no hay un límite de que si ayudamos a esta población no se puede ayudar a esta. Un ejemplo, aquí en Colombia hacen, digamos, un plan de familias en acción. Ujú. Y eso es muy bueno para las familias, pues, que no tienen recursos, pero obviamente no se están alcanzando a todas. Y de pronto, familias en acción suena como, hey, eso va a cubrir a todo Colombia o a todo el país. Y suena bonito, pero es que no es la realidad. La realidad no es esa, la realidad nos están ayudando pues a muchas familias. Y no es que desacredite, pero es la verdad. Entonces, uno tiene que estar preparado para saber de que uno como cristiano, tú estás en la calle y vas a predicar, ¿cierto? Habrá personas que tú podrás ayudar, habrá personas que... Y eso se te sale de las manos mayor. No es por tus limitaciones ni porque no tengas el deseo, sino porque eso tú lo tienes que entender. No sé cómo explicarlo bien. Ujú. A todo el mundo se quiere, claro que sí, pero en el término de la política, pienso que no se podría ayudar a todo el mundo. Mm. Y, pero no se podría. Ok, Y gracias, eso. Gabriel. Viviana, ¿tú qué opinas? Quiero seguir un poco con esta pregunta porque quisiera llegar como a algo más concreto. ¿Cuál debería ser el objetivo de un político cristiano? ¿Cuál debería, en base a la definición que hemos visto de política, cuál sería el objetivo de un político cristiano, Viviana? Bueno, en mi opinión se me viene a la mente algo como oponerse a decisiones o aprobaciones de leyes que vayan en contra de los principios de Dios. Por ejemplo, si se está promoviendo aprobar, digamos, leyes acerca de permitir el aborto, Ujú. o, bueno, aunque aquí ya se aprobó el matrimonio igualitario, por ejemplo, ese tipo de leyes, oponerse cuando tiene, yo que sé, votaciones, digamos, él puede, digamos, su voto es válido y cuenta, entonces sería muy importante. En cualquier lugar que estemos es glorificar a Dios, entonces aquella persona cristiana que participa en política, mantenerse íntegro y con sus convicciones y fiel a Dios. Y eso a pesar de que le cueste su puesto o le cueste su, digamos, su carrera. Mm. Bueno, esa es mi opinión. ¿Y tú crees, Viviana, que aparte de oponerse a leyes que quizá son inmorales en base a la palabra de Dios, una función de una persona que apunta a la política, que es creyente, debería ser apuntar a la aprobación de leyes que apelen a la justicia de Dios, a fundamentos bíblicos? Porque parece que eso es lo que a veces perdemos un poco de vista, ¿no? Claro, sí, claro que sí, justo se me ha ido. Sí, es verdad, es que sí debería promover y apoyar, digamos, leyes que promueven, como sé, como algo como la libertad de culto, cuando, digamos, hay persecución en ciertos países. Sí, sería lo ideal, pero como a veces, como se ha comentado, igual las personas cristianas se sienten quizás en esa posición con mucha presión y entonces a veces quizás hasta tienen temor a alzar su voz y ya, pero sí, sí, es, en realidad tendría que oponerse, sí, estar a favor de las leyes que digamos, no se oponen a Dios, más bien favorece al pueblo de Dios y a todas las personas, porque todo lo que proviene de Dios hace bien al pueblo, sea incrédulo o no. Mm. Gracias, Viviana. Entonces, de manera general, ¿qué opinan? Por ejemplo, Tania, ¿tú crees, Tania, que esto se cumple si el deber de un político cristiano debería ser, y no sé qué opinan los de Facebook también, debería ser promover, porque política tiene que ver con esto, ¿no? Pues con rechazar aquellas cosas que no están bien, pero tiene que ver con promover, con gestionar leyes, ordenanzas a nivel municipal, que lo que hacen es promover principios de Dios para que el reino de Dios se establezca. ¿Qué opinas de esto, Tania? ¿Tú crees que esto se cumple? O incluso las personas cristianas que apuntan a la política
al final simplemente están ahí, pues eso, intentando ayudar en algo, pero ¿están siendo efectivos en esto? No sé qué opinan los de Facebook. Tania. Mm, Bueno, la verdad que no he conocido o no he escuchado de creyentes que estén en la política, la verdad. Solo del presidente de El Salvador, que hablé hace rato, me creo que me equivoqué. Ujú. Solo de él. Bueno, a él creo que le está costando mucho trabajo tratar de como que yo creo que un creyente, un cristiano no va a satisfacer a nadie, así por decir por completo a todos. Mm, Entonces, y sí, yo creo que cualquier cristiano que esté al poder político debería promover bastante los mandamientos de Dios, porque allí yo creo que la mayoría de las leyes también se rige un poco aquello, como dice, no mentir, no robar, no matar. Entonces, deberían promover más esas leyes también, que también que faltarían, ¿no? O sea, falta bastante, entonces sí deberían promover bastante eso y ser, eh, ir a cambiar, no ir a cambiar, digamos que si voy a trabajar en ese lugar con aquellas personas de hablar de Dios, ¿no? De ser como que digamos que una luz, ¿no? Aunque no podamos hacer mayor cosa, pero hacer lo que a nuestro alcance está, ¿no? No ujú. sé, eso opino. Ok, ¿alguien más quiere opinar? ¿Quiere decir algo? Mi hermano, Adelante. ¿puedo opinar algo? Claro. Sí, mi hermano, estaba esperando la palabra y como no me la dio, se la quité. Bien, bien, bien. A ver, mi hermano, en esto de la política, esto siempre son muchos intereses creados, Mm, personales y sobre todo los económicos. Cuando un gobernante se postula y es elegido, eh, va con muchos favores para pagar a los que, a los que lo eligen, a los promotores de las campañas, a los patrocinadores económicos. mm, Y entonces, estando ya en el poder, se ve abocado a muchas exigencias. mm, Ahí ya le va a quedar difícil tomar decisiones. Y de lo que hablaba ahora la hermana Viviana, no la conozco, pues solo por el nombre, eh, acerca de que les toca tomar muchas decisiones porque, por ejemplo, cuando se aprueba, digamos, el matrimonio entre parejas del mismo sexo, hombres, hombres o mujeres, mujeres, lo aprueba un Congreso, un Senado, por la gran mayoría. Luego, ¿a quién le toca firmar? Es obligado a firmarlos, si no ya la Corte intervendría, o si no, como decía ellas, o renunciar al cargo. Y un hombre si mm, renuncia por una causa de estas al cargo, eso ya va a estados judiciales. mm, Entonces, ¿qué ocurre? Vuelvo y repito, lo de los intereses creados. Todo el mundo empieza a cobrar, como decimos aquí en Colombia, la mermelada. La mm, mermelada es la parte con que deben pagarle por haber montado al presidente allá. Y aclararle algo, mi hermano. El presidente de Colombia, Iván Duque, no, tiene es como un simpatizante, un mm, familiar lejano, pero él no es cristiano. Y le mm, pongo un ejemplo, aquí en Manserva, ahora en enero se eligió un alcalde con principios cristianos. No lo es, pero con principios porque su esposa es cristiana. mm, ¿Qué sucede? El hombre es un hombre sabio, inteligente, respetuoso de Dios, ama a Dios. Pues, pero como le digo, no es un hombre que cristiano no es. mm, Bueno, aquí en la Selma se celebran cada 1 o 2 años unas fiestas. Esto es de fiesta en fiesta, donde viene gente de otras partes. Usted sabe que el motivo de la fiesta para el impío siempre está de por medio es el licor ujú, y reuniones que son no sociales sino antisociales. Entre una de esas que yo veo que es muy áspera para nosotros es hay un reinado, que es el reinado gay, mm, donde se pasean estas o lesbianas o hombres homosexuales
los pasean en carrozas, haciendo campaña para ver quién va a salir elegido, y que a quién le toca inaugurar este reinado y este desfile al mismo alcalde. Hay una premiación, le toca estar ahí, le toca firmar. Si se opone a esto, el pueblo lo tiene encima. Perdona, mi hermano, que me haya alargado. Entonces yo veo que esto es muy complejo, es muy difícil, mi hermano. Wow. Muchas gracias, mi hermano Carlos. De verdad que muy, muy valiosa su aportación, porque en realidad por lo que estamos hablando hoy, y las personas que están escuchando, claro, hablamos de la importancia de que haya cristianos en la política, pero un poquito a la conclusión que queremos ir llegando, precisamente es esto que está diciendo mi hermano Carlos, de Colombia. Que el cristiano que ocupa un cargo de poder o de autoridad en política, quizás muchas veces va a ser mal visto por otros cristianos. ¿Por qué? Porque una de dos, o cuando se topa con una situación donde lo que tiene que hacer es inmoral a los ojos de Dios, o es contrario a la palabra de Dios, tiene solo dos opciones: o renunciar al cargo y en ocasiones hasta irse en contra de la justicia, o mantenerse ahí, dar su aprobación aunque no esté de acuerdo, pero hacerlo, o estar presente, o firmar un documento con algo que quizás es contrario a lo que Dios dice, y en la parte que puede hacer algo, pues hacer algo. Pero lo que queremos es como llegar a este punto que a veces la idea que tenemos es que, wow, esta persona ha llegado a ser alcalde, o ha llegado a ser prefecto, ¿no? Decimos aquí en Ecuador cuando es liderando una provincia, o ha llegado a la presidencia, wow, ahora sí que esta nación o esta ciudad se va a convertir a Cristo, ¿verdad? A veces pensamos así: ahora aquí todo lo que se haga se va a hacer conforme a la palabra de Dios. Pero estos son los pros y los contras que tiene la política, y por eso queremos un poquito conversar de este tema y aclarar y un poco también ver a qué se expone un creyente que apunta a meterse en política. Va a haber cosas que va a tener que lidiar con ellas. Y va a haber cosas que ni siquiera está en su poder, no está en su autoridad de poder escoger esto sí o esto no, ¿verdad? Y esto yo creo que son cosas que tenemos que tener muy presentes. Y aquí viene una pregunta, que esta creo yo que es una pregunta bomba y muy importante, porque la pregunta sería: ¿creen que la política tiene poder para cambiar un país? ¿No? Y algunos dirán, pues probablemente sí. ¿Creen que la política tiene poder para cambiar un país, o estamos condicionados por la forma de pensar del pueblo? ¿A dónde quiero ir con esto? En ocasiones culpamos a los que están en autoridad de corrupción, pero mi pregunta sería: ¿existe una cultura de corrupción? Normita, ¿qué opinas de esto? ¿Puedes repetirme la pregunta? Es que estaba analizando. ¿Tú crees que decimos que si la política tiene poder para cambiar un país, ¿vale? ¿Realmente es posible que la política, la manera de gobernar, cambie un país, o tiene que ver un poquito con la mentalidad del pueblo? Ahora sí. Yo creo que la política en sí es de una nación, pero ahora también depende de la cultura o el pensamiento del pueblo, porque depende de a quién elegimos, por qué elegimos, a quién votamos, porque muchas veces, hablando de nuestro país, nosotros no votamos muchas veces por votar, ya como incluso como última opción: no le doy a este porque me cae mal, o este es banquero, o este es empresario, esto no sé qué, y no analizamos muchas veces incluso nuestros votos, no analizamos esa persona cómo es, no, cuáles son sus principios, cuál es su manera de vivir, de ver las cosas, ¿no? Entonces votamos por votar, y muchas veces, como dice una frase, no me acuerdo, que el pueblo elige, o sea, tiene un gobernante, no me acuerdo una frase que, ay, no me acuerdo, tiene el gobernante que merecen, o algo así, no me acuerdo la frase, no me acuerdo. Entonces, por eso creo que muy difícil
que se cambie todo, ¿no? Por la cultura y el pensamiento en sí del pueblo de manera general. Y si el gobierno, digamos, o políticos que están ahí quieren como de alguna manera tratar de hacer cambios, el pueblo no les deja, o de alguna manera ven como esto está mal o esto no está bien, entonces como no hay esa libertad también que puedan, como para que puedan hacer los cambios. Entonces depende mucho de la cultura, el pensamiento del pueblo. Ok, Diana va a leer algo y después le voy a dar paso a Gabriel, que me ha levantado la mano, ¿vale? Les voy a leer una cita. Esta cita se encuentra en un libro que se llama El libro que transforma naciones. Si podéis encontrarlo, vale la pena leerlo. Es muy interesante y toca un poquito, no mucho, pero toca un poquito el tema de política. Pero hay una frase de Daniel Webster, que fue un senador norteamericano, que dice así. Dice, nuestros padres llegaron aquí gracias a la alta estima que tuvieron a la religión cristiana. Procuraron incorporar sus principios en cada sector de su sociedad y difundir su influencia a través de todas sus instituciones civiles, políticas, literarias. Pero pasa algo. Ay, ya no encuentro ahora la otra frase. Se me ha ido. Ya encontré. Otra frase que dice otro de sus fundadores dice así: mientras el pueblo sea virtuoso, no puede ser sometido, pero una vez que pierde su virtud, está dispuesto a rendir su libertad ante el primer invasor interno o externo. Y realmente lo que está diciendo aquí un poquito es que si queremos tener un país, vamos a decir, democrático, no funciona si el pueblo no tiene principios, si el pueblo no acompaña ese estilo de política, vamos a decir, no hay buenos resultados, vamos a decir, porque lo que sostiene la democracia son realmente personas, me refiero al pueblo en sí, que tiene que tener como principios muy firmes, morales, vamos a decirlo de esta manera. No todos van a ser cristianos, pero por lo menos tener principios y valores muy claros y ser como... no sé cómo explicarlo, pero sí, ser muy, muy rectos en la manera de pensar, no solo los políticos, sino el pueblo en conjunto, el país, vamos a decir. Un ejemplo, una aclaración. Lo que ha leído Diana es que, y la pregunta va por aquí, ¿creen que la política en sí, el gobierno, puede cambiar un país? ¿Sí o no? O depende un poco de la cultura del país, porque supongamos que un gobierno llega y quiere promover la honestidad, pero resulta que en la cultura del pueblo lo que reina es la ley del más sabido, ¿no? Si yo puedo, me robo. Si yo puedo, me gano. Si yo puedo pisotear al otro y subir más alto, subo. Y esa es la mentalidad de todo el pueblo. Y decía Normita, dice, el pueblo tiene al gobernante que se merece. Si la gran mayoría de un país piensa de una manera, es un poco difícil que surja un gobernante que piensa distinto. Y si yo, en mi nivel de autoridad, o quizás no tengo autoridad de gobierno, pero en mi día a día, en cómo me relaciono con el gobierno, cómo me relaciono con otras personas, soy alguien que está buscando evadir responsabilidades, que está buscando saltarse la ley, que está buscando incluso, no sé, invadir impuestos, poder robarse algo, si es posible, faltar el respeto a una ley, pues seguramente cuando esté en un cargo mayor, más grande, lo voy a hacer, pero de mayor envergadura. Y a veces decimos, el político que se roba, ¿cuánto dinero se roba? La pregunta es, ¿cuántos no se robarían lo que se ha robado ese y más si estuvieran en su posición? Y la pregunta es como un análisis de, a ver, nosotros como pueblo, ¿cómo pensamos? Lo que está diciendo de lo que acaba de leer Diana es que para que exista una equidad y para que el gobierno promueva leyes que hablen de honestidad, de justicia, de igualdad, tiene que haber una mayoría en el pueblo que piense de esta manera. Porque no es que porque se dicta una ley, pues entonces aquí todo el país la va a obedecer y todo el país va a funcionar muy bien. Tiene que haber esa honestidad también por parte del pueblo. Gabriel, ¿qué opinas acerca de esto? Bueno, pues, hablando acerca de la corrupción,
siempre pues lo vemos como desde el ámbito de la política, ¿cierto? Como por lo que se sabe y pues porque son nuestros líderes y siempre se sabe de muchos escándalos, pero si somos realistas, la política no solo está en los altos mandos, sino también está en mi casa, un ejemplo. Cuando mi mamá me manda a la tienda a comprar algo y yo me quedo con las vueltas, porque digo, bueno, mi mamá me dio la oportunidad y no se enteró el precio de lo que ella me mandó comprar. Entonces yo veo la oportunidad de cogerme las vueltas. Entonces si nos damos cuenta, la corrupción embarca mucho más de lo que es el ámbito político, sino también un ámbito social. Porque aquí cuando, digamos lo que hablaban, si tenemos la oportunidad, hacemos la trampa. Y eso se premia. Aquí en Colombia se le dice como, hey, este man sí es vivo, es avispado, si ve la oportunidad, no la desperdicia, no perdona. Mm, Pero en cambio si alguien es honesto, decimos como, uy, este tipo es como bobo, este tipo No le presiones. falta iniciativa, le falta viveza. mm, Entonces también como que se premia lo malo y se desmerita lo bueno. mm, Y cuando uno va creciendo en una cultura donde uno tiene que ser competitivo y que no importa, digamos, los medios, sino que uno puede llegar a hacer su voluntad, entonces uno empieza como a tener cierta distorsión en la mentalidad, ¿sí? De lo que es los principios bíblicos a lo que está compitiendo una sociedad. Entonces yo creería que la política influye, claro que sí, nuestros gobernantes influyen y si ponemos leyes influyen, claro que sí, pero más que todo va en la mente, porque en mi mente hay corrupción y es muy fácil, digamos, que uno juzgue a un político porque la embarró, es muy fácil eso, claro que sí, porque roba plata, eso es demasiado fácil, pero si nos damos cuenta, la corrupción también está en mi mente. Cuando mm, yo miro que si alguien me da la oportunidad para yo aprovecharme de una situación, la hago. Entonces, cuando uno va creciendo con esta mentalidad, se está volviendo normal. Se hace normal la corrupción y uno se justifica como, hey, pero todo el mundo lo hace, yo también quiero mi tajada, no hay problema. Y ahí es cuando empieza a surgir de verdad la corrupción, pero no es desde afuera, sino es interna, mm, porque yo mismo me dejo guiar por lo que quiero. Y algo que entendí es que si la política es para servir, pero está tan tergiversada de que se basó en el egoísmo, en que yo primero, si puedo, es para que yo gane, es para que, ok, esos 4 años de donde hubo un mandato, yo puedo utilizar y sacar el mayor provecho posible. Pero es cuando cambiamos lo que nos dice el Evangelio, que es el amor a servir. mm, Cuando tú te desenfocas de lo que es la ganancia monetaria, cuando tú te desenfocas de lo que es el beneficio propio y de verdad te enfocas en lo que es el servir, creo que no solo Colombia, sino la mayoría de países cambiaría. Cuando entendemos de que no estamos arriba para ganar más, sino que estamos arriba para servir más. Cuando tengo más responsabilidad, si yo tengo un alto cargo, es para ayudar más. No es para crecer mi orgullo, ni inflar mi egocentrismo, ni inflar mi bolsillo, ni que mi billetera esté llena. No. Es un beneficio, claro que sí, pero la verdadera política es ayudar, es servir, no es a que nos sirvan. Y pienso que también eso está muy tergiversado, porque cuando hacemos las cosas, las hacemos es para que nos den y no para dar. mm, Y Jesús nos dijo que él vino fue a dar, no a que le sirvamos, sino Él vino a servir. Y entonces cuando uno entiende como cristiano eso tan básico, de que la política no solo es como, hey, vamos a poner las ideas y vamos a cambiar leyes y ya no. Vamos es a servir, a ser mm, útiles. No a que nos sean útiles a nosotros, ni que podamos nosotros sacar lo mejor de ellos para nosotros, no. Se trata de que nosotros podamos servir. Cuando tú entiendes eso, pienso que tu mentalidad empieza a cambiar. Cuando empezamos a cambiar la mentalidad de, hey, solo yo, y la cambiamos por, te quiero servir, te quiero amar a ti, quiero amar a mi hermano, a mi prójimo, obviamente todo sería distinto. mm. Y eso es todo. Ok, gracias, Gabriel. Fernanda, ¿tú qué opinas? Para que haya un cambio en una nación, en una ciudad, en una provincia, ¿el cambio viene desde la política o viene desde el corazón de la sociedad? ¿Dónde se genera el cambio? Porque aquí es donde queremos llegar.
¿Realmente todas las responsabilidades de la política y de los políticos o tiene que ver un poquito con el corazón del pueblo? Fernanda, ¿estás ahí? Bueno, vamos a pasar... Estoy aquí. David, estoy aquí. Sí, sí, sí. Dime. Sí, sí, estoy. ¿Te repito la pregunta? Listo, David. Lo que pasa es que se me entrecorta la comunicación porque estoy solo con megas de teléfono. Ah, ya. Ok. La pregunta es, ¿tú crees que el cambio en una ciudad o en un país viene desde la política, desde arriba, desde el político o tiene que ver un poco con el corazón del pueblo? Pues, David, con respecto a tu pregunta, yo tomo las palabras que decía una hermana, ¿no? Y comentaba, dice que el resultado de nuestras decisiones, o sea, lo que elija el pueblo, es el resultado de nuestro pensamiento, de nuestra costumbre, de nuestra educación. Entonces, por lo visto, yo creo que para que las cosas cambien, no necesita necesariamente de un sistema político, sino necesita de la convicción personal de un pueblo. Saber elegir, es decir, las alternativas que nosotros tenemos para poder elegir a nuestros mandantes. De hecho, nosotros solo somos, bueno, no es que solo somos, de hecho nosotros somos las personas que elegimos nuestras autoridades, por ende, muchas de las veces las hemos elegido mal. Por ejemplo, yo no comparto, de pronto puedo ser un poco hasta grosera, ¿no? Que decían de que las personas, que por ejemplo los familiares del expresidente Abdalá Bucaram son cristianos. O sea, pero ¿a qué se basa su cristianismo? Prácticamente han hecho cosas que están fuera de lo que deberían hacer realmente. O sea, no se empoderaron del verdadero sentido de servir a los demás. En este caso, el gobernante es aquel que va a servir a su pueblo. Entonces, para mí yo creo que el cambio radica en cada uno de nosotros, primeramente en saber elegir, y obviamente con una buena elección las cosas van a mejorar. Eso es lo que yo considero, David. Muchas gracias, Fernanda. Quiero leer un comentario de Lisette desde Perú. Buenas, Lisette. Las leyes están para proteger a todos, pero estas en corazones sin cambio verdadero no ejercerán el fin para el que fueron dadas. Y está claro, ¿no? Por más que haya leyes, si el corazón del hombre está buscando la manera de saltarse de esas leyes, ¿no? Puede ser que vamos a diseñar un proyecto súper bueno para que el país, para que la ciudad vaya de maravilla. Mira, estas son las leyes, este es el modelo, pero luego resulta que la mayoría dice, no, pues no me interesa, no me conviene, no me gusta, ¿verdad? Si no estamos de acuerdo con esa manera de gobernar, con esa manera de proceder, pues no va a tener ningún efecto de cambio en la sociedad. ¿Ok? Quiero ir finalizando y decir también, mira, quiero hacer una acotación. Cuando miramos la Biblia, ¿vale? Porque esto es un conversatorio bíblico y nos interesa preguntar opiniones, pero también hemos leído algunos versículos de qué dice la Biblia acerca de los gobernantes, de que son servidores de Dios, de que cuando gobierna un justo el pueblo se alegra. Pero también es importante que contextualicemos un poquito esto, ¿verdad? Porque la verdad que el tipo de gobierno que nosotros vemos en la Biblia o en el contexto en el que esto está dicho, normalmente eran gobiernos que ejercían casi un totalitarismo, es decir, se hacía lo que el gobernante decía. No era una democracia donde cada uno decidía y se saltaba las leyes. Y quiero mencionarte algunos modelos de autoridad que tenemos en la Biblia desde el Antiguo Testamento. Cuando en el principio lo que tenemos es la figura de los ancianos, de los patriarcas, ¿verdad? De las personas que por la edad, por la experiencia, se merecían el respeto del pueblo. Luego vemos que cuando Dios empieza a revelarse al pueblo, también tenemos un sistema de teocracia. Aquí se hace lo que dice la ley de Dios y punto,
¿verdad? No hay otras leyes sino lo que dice la ley que Dios mismo ha dicho o ha dado al hombre. Luego vemos un sistema de sacerdotes, de profetas, que eran como representantes intermediarios de Dios, a los cuales la gente obedecía y hacía caso, ¿verdad? Luego vemos una etapa de jueces, de personas que Dios levantaba también para que ejercieran autoridad sobre el pueblo. Luego vemos una etapa de reyes, algunos de estos reyes poniendo en práctica y estableciendo la ley de Dios y otros no. Y luego vemos también en el Nuevo Testamento la figura de los apóstoles y de los obispos y de los diáconos, autoridades dentro de la iglesia, pero en el Nuevo Testamento lo que vemos en la época de Jesús, en la época de la iglesia primitiva, también es como una opresión por parte de un imperio, donde hay un máximo líder absoluto, ¿verdad? Que es el César, al cual hay que obedecer en todo. Lo que vemos en todos estos modelos es que había éxito, y me refiero en cuanto a Dios, cuando existía una teocracia, es decir, cuando el sistema de gobierno estaba totalmente basado en lo que Dios decía. Máxima autoridad, Dios y su palabra. Máxima autoridad, la ley de Dios. Aquí vemos que había éxito. Entonces, la cuestión es si en este tiempo podríamos llegar o no a un sistema de gobierno donde la máxima autoridad sea la palabra de Dios. Y un poquito es como la reflexión que queremos hacer en este conversatorio. ¿Es posible esto o no? Y última pregunta sería, ¿creen que en este tiempo donde cada vez más nos acercamos a un gobierno anticristo, totalmente opuesto, totalmente contrario a los principios de Dios, ¿ustedes creen que una política teocrática puede funcionar? ¿Sí o no? Última pregunta. Moni, ¿tú crees que en un gobierno donde cada vez más lo que tenemos es mentalidad anticristo, un gobierno, una influencia anticristo, influenciada por el diablo, ¿tú crees que es posible? Los de Facebook creen que es posible como conclusión, ¿es posible una política teocrática? Actualidad, viendo ya tanta corrupción en las personas, en la política en este caso, yo creo que lo veo difícil, la verdad. Está dura la cosa. ¿Sí me escucharon? Sí, Moni. Digo que está dura la cosa. Sí, yo lo veo difícil, porque como dicen, si va a ingresar una persona cristiana a la política, tendría que... Entonces, para poder combatir, digamos, el bien por el mal y no que el mal gane al bien, digamos, en este caso. Pero yo lo veo así como muy difícil, porque igual las personas que ingresan por el dinero, bueno, eso pienso yo. Uh-huh. Gracias, Moni. Sandrita, ¿tú qué opinas? ¿Tú crees que en una clase de gobierno así, como estamos en la actualidad, es posible una política teocrática donde apunta a que se cumplan los principios de Dios? Desde mi punto de vista, yo lo veo complicado porque cuando uno sube a cualquier cargo político, siempre se va a encontrar con varias personas que tienen distintas maneras de pensar. Como usted mismo menciona, que cada día más se está inclinando a la corrupción. Es un poco complicado que un cristiano ejerza, como decir, un poco de poder cuando encima de él va a encontrarse muchas leyes, muchas personas que van a tener que o están manifestando otro tipo de
leyes, otro tipo de formas de pensar y todo. Y yo lo veo complicado porque si tomamos el ejemplo ahora mismo de la situación del COVID, las leyes y las normas que se han establecido, habemos muchas personas que no lo acatamos. Y a veces pensamos, nosotros decimos de esta manera, si un cristiano estuviera a cargo de esto, la situación sería mejor. Pero si nosotros mismos no tenemos una mentalidad de poder decir, yo voy a hacer esto, con respecto de lo que está pasando ahora mismo, perdón, yo mismo voy a tomar la seguridad y no esperar que el gobierno me lo diga. Si yo mismo no tengo una mentalidad de querer, o sea, de querer sujetarme, yo no espero de que un cristiano gobernante haga algo por mí. Y pues, como dijo al principio de Normita, un cristiano que se involucre en las cosas políticas tiene que pensarlo una y otra vez, porque a su alrededor no va a encontrar gente que le apoye, o a la misma vez gente que incite los principios cristianos. Siempre va a encontrar muchas diversas opiniones, diversas formas de pensar, y hay muchas leyes que ellos mismos tendrán que aprobar que son en contra de los principios de Dios. Y hay muchos cristianos que yo podría decir que conozco que dicen que están en el poder para mejorar el pueblo cristiano, pero no lo hacen, simplemente se involucran más en lo que es el ambiente no cristiano, el ambiente secular. Y es como que complicado, pero si llega a pasar un cristiano, llega a cualquier poder, sujetarse al 100% del Señor y atenerse a lo que tenga enfrente, porque no siempre todo será bonito. Ok, gracias, Sandrita. Yo quiero decir algo. Ya, Normita, última palabra. O si alguien quiere decir algo más, puede levantar la mano. Yo pienso que no es posible, no sé si es mi falta de fe, no es posible que vayamos a tener un gobierno teocrático, al menos ahora en estos momentos o en estos tiempos donde el mundo de manera general va negando la existencia de Dios o va dejando de un lado principios y de Dios, ¿no? Entonces van entrando como más el humanismo, o no sé, como o hay más ateísmo, o hay más como que no profesan ninguna religión, al menos esta generación que está viniendo. Entonces es muy difícil como creer que vaya a haber un gobierno teocrático. Lo que sí es que en el futuro vamos a tener un gobierno anticristo, ¿no? Del anticristo. Entonces eso sí, pero lo otro lo dudo mucho. Mejor, más aún, el cristianismo en sí, poco a poco seremos perseguidos, ¿no? Atacados por las leyes que se van aprobando, ¿no? Ok. Entonces, mira, para concluir, y con los que están en Facebook también, hemos visto que política, o la ciencia de la política, el propósito que tiene es gestionar tipos de leyes, prohibiciones, también reglas que ayuden a un bienestar común, ¿vale? Esto como lo que dijimos al principio. Y en realidad, pues el objetivo tendría que ser, si un creyente, un cristiano, decide involucrarse en política, el objetivo debería de ser aprobar, promulgar este tipo de leyes, pero que estén de acuerdo a la palabra de Dios. También había mencionado Viviana de rechazar o oponerse a leyes que son inmorales. Pero de lo que estábamos diciendo también, la responsabilidad de un país, de que un país marche bien o no marche bien, no recae solamente sobre la política o sobre los políticos, sobre los que hacen las leyes, porque
La cuestión de cómo marcha un país o cómo no marcha, o una ciudad o un pueblo, va a depender mucho también de los principios morales que hay en el corazón de sus habitantes, de la sociedad. Al menos la mayoría debería tener estos principios que apoyan la moralidad y lo que Dios dice, para que las políticas que se gestionen a través del gobierno puedan ser eficaces y puedan ser efectivas. Así que, como conclusión, si tú eres creyente y estás pensando en meterte en política o estás metido en política, seguramente tú tienes más información, pero de lo que hemos hablado en este conversatorio es animar a que, bueno, si vas a ser de buena influencia, vas a influenciar con los principios de Dios, te animamos y te bendecimos también, pero hacerse a la idea de que probablemente no se va a poder conseguir un cambio total. Y una cosa importante que se había dicho también es, para gobernar, para que un creyente pueda gobernar con mayor libertad, sería importante tener un equipo de creyentes a su alrededor, que tengan la misma visión y el mismo enfoque.